Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos al Evangelio de Juan. Hoy estaremos terminando el capítulo número 20, gracias a Dios. Estamos prácticamente ya concluyendo este Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 20 y vamos a continuar a partir del versículo 19 hasta su conclusión, es decir, del versículo 19 hasta el versículo 31, y con esto estaremos agotando ya en esta ocasión el capítulo 20, ¿sí? El domingo anterior nosotros estuvimos leyendo, comenzábamos con el capítulo 20 o seguíamos con el capítulo 20 más bien, y el domingo anterior nosotros vimos cómo a través de la escritura el evangelista Juan nos deja ver cómo María Magdalena fue confrontada con su incredulidad, con su dolor y con su falta de comprensión del Señor, ¿sí? Porque ella vio dos ángeles que le estaban básicamente dando la noticia del Señor. Ya no está aquí, el Señor resucitó, pero ella no estaba creyendo en la resurrección y ella abrazaba su dolor. De hecho, Jesús estaba atrás de ella hasta que le dice María. Ella reacciona y tiene una falta de comprensión. Pero ella fue confrontada con ello, con su incredulidad, con el dolor que tenía, con la falta de comprensión del Señor. El Señor en su gracia, en su misericordia, trata con ella. Y después de ello, que es confrontada, María es comisionada por el Señor para ir con los discípulos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos presente el contexto de lo que hemos leído, es Pedro y Juan quienes ya se dirigen con los discípulos, salieron del sepulcro, y también María Magdalena se está dirigiendo para con los discípulos. Lo que vamos a leer es la continuación de eso, de lo que acabo yo de mencionarles. Dice el versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál mismo día? El mismo día en que María Magdalena fue al sepulcro, es decir, domingo en la mañana, muy de madrugada. Cuando llegó la noche de aquel mismo domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes, ¿sí? Ok, entonces se trata de ese mismo domingo. María Magdalena, se entiende, va caminando hacia los discípulos, pero vemos que el Señor ya está ahí, se presenta con ellos. Entonces el Señor agota una distancia, entendemos, es una distancia larga, de una manera muy rápida, ¿sí? Y ahí se encuentran los discípulos. Dice, en el lugar donde estaban los discípulos reunidos por miedo de los judíos. Ahora, gran parte de comentaristas bíblicos dicen que aquí se encontraban 10 discípulos, es decir, no está Tomás, ya Judas se ha quitado la vida, y entonces dicen se encuentran 10 discípulos. Yo difiero un poco en que se encuentren 10 discípulos, porque de acuerdo al contexto hay dos discípulos que van camino con los discípulos, ¿se acuerdan? Que son Pedro y Juan. Entonces yo considero, siguiendo el contexto y entendiendo que sea en secuencia que Juan está narrando, habrían entonces no 10 discípulos, sino 9 discípulos. ¿Por qué? Porque ya no está Judas, que se ha quitado la vida, no está Pedro, no está Juan y no está Tomás. Entonces, y además María Magdalena va caminando hacia los discípulos, ¿sí? Bueno, estaban entonces están en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, y dice, y vino Jesús puesto en medio, les dijo: paz a ustedes. Dice aquí en este texto que las puertas estaban cerradas. Bueno, ¿están en cuál lugar? Posiblemente, la mayoría también de los comentaristas dicen que posiblemente en el lugar donde celebraron la Pascua, que luego el Señor la instituye ya la Santa Cena. Ahí están reunidos. Pero dice que las puertas estaban cerradas, y en el texto original griego dice las puertas estaban aseguradas, es decir, ellos estaban escondidos porque tenían miedo.
¿De qué tenían miedo? De los judíos. Recuerden que en el Evangelio de Juan, cuando el evangelista Juan hace la expresión los judíos, se refiere algunas veces a las autoridades judías. Entonces, ellos están escondidos porque tienen miedo, le tienen miedo a las autoridades judías. ¿Miedo de qué? Pues de que los tomen y que les hagan exactamente lo mismo que le hicieron al Señor. Entonces, imagínense esta escena. Ellos están escondidos, la puerta está bien asegurada y ellos pues nada más están escuchando a ver si no se escuchan algunos pasos que están subiendo, porque ellos están realmente asustados. Pero de pronto, dice el versículo, ellos entonces están ahí reunidos, resguardados, y luego dice, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a ustedes. Es decir, ellos se sorprenden porque tienen la puerta cerrada, todo está cerrado, y de pronto Jesús les dice paz a ustedes. Entonces ellos, imagínense primeramente el susto que tuvieron y luego la alegría que tienen. Entonces ellos escuchan al Señor que les dice paz a ustedes, ¿sí? Ahora, esta expresión paz a ustedes es un saludo tradicional hebreo, pero ya por cuanto el Señor ha resucitado tiene una connotación muy distinta. Vamos a Romanos 5:1, ahí pongan un separador, dejen su dedito ahí en Juan 20, porque vamos a regresar rápido. Pero en Romanos 5:1 vemos que por cuanto el Señor ha resucitado, paz a ustedes ya tiene una connotación, tiene un sentido ya totalmente distinto. Va más allá de la expresión hebrea o judía que se tenía, un saludo tradicional, va más allá de eso. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz de la que está hablando aquí el Señor, de hecho, el término eirene en el original griego significa el cese de la guerra, el cese de los conflictos. Entonces este texto dice, justificados, es decir, teniendo ustedes la justicia de Jesucristo acreditada a ustedes, siendo justificados ustedes por medio de la fe, y una fe que por cierto Efesios 2:8 nos dice es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros, tenemos paz para con Dios, estamos en paz con Dios, ya no hay guerra con Dios, ya Dios está diciendo el pecado ha sido pagado, no hay nada que me separe entre ustedes y yo, estamos bien, estamos en una relación armónica, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la paz que el Señor Jesucristo ha logrado para los suyos. Entonces, vamos a regresar nuevamente a Juan 20:19 y leemos entonces, y entonces tiene una connotación ya muy distinta. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, están en armonía con Dios, ya no hay guerra con Dios, de parte de Dios con ustedes, el problema del pecado se ha resuelto, paz a ustedes. Y entonces ese saludo tiene una connotación totalmente distinta. Dice el versículo 20, cuando les hubo dicho esto, vean, es muy hermoso lo que sigue, porque una vez que les dice paz a ustedes, ahora el Señor les va a mostrar las marcas de cómo se logró esa paz. Dice, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, ¿sí? Ahora, aquí una nota muy importante. Jesús tiene un cuerpo resucitado. Aquí quiero que notemos que Jesús ha resucitado. Resucitó precisamente ese primer día de la semana. Él ya tiene un cuerpo resucitado. Y en ese cuerpo resucitado vemos que el Señor conserva las marcas de la crucifixión en sus manos y en su costado. Entonces esto es impresionante porque el Señor
Entonces, con este cuerpo resucitado nos deja ver que el Señor por toda la eternidad va a mantener esas marcas en sus manos, en su costado, y esto entonces, estando en la gloria, estando en el cielo con Él, será un recordatorio de cada día, de lo que Él hizo en la cruz por cada uno de sus discípulos, ¿sí? Nosotros tuvimos una serie acerca de la muerte en la vida de los creyentes, y en algún punto de estas clases nosotros veíamos el cuerpo glorificado. Y veíamos que el cuerpo glorificado tiene varias características muy hermosas, y una de ellas es que no habrá corrupción, no será un cuerpo corrupto. Es decir, una persona que murió de una enfermedad terminal, su cuerpo se va desgastando, muere en una corrupción impresionante, pero cuando sea resucitado tendrá un cuerpo glorificado totalmente. Y de hecho la palabra glorificado, veíamos también en estas clases que la gloria de Dios estará brillando en los cuerpos. Bueno, en el cuerpo del Señor, el cuerpo decide que esas marcas de la cruz, esas marcas que el pecado han provocado, permanezcan, y será un recordatorio hermoso por toda la eternidad, ¿sí? Esto quiere decir que el día de mañana, si el Señor nos llama a cada uno de nosotros, como decía un autor muy hermoso que decía, pero ¿cómo sabré quién es Jesús cuando yo vaya al cielo? Y el autor en una especie de novela dice, no te preocupes, cuando subas al cielo solamente ve las manos y solamente ve el costado, y aquel hombre que veas que tiene esas marcas, ahí está el Señor. Entonces, esto es muy hermoso. Esas marcas por toda la eternidad nos van a estar diciendo esto es lo que yo hice por ti, por cada uno de ustedes, ¿sí? Luego, después de que el Señor les ha dicho paz a ustedes y les dice el precio de esa paz, cómo se logró, vamos al versículo 21, 22 y 23. Y aquí en estos versículos vemos que el Señor les va a dejar una gran comisión, les da el poder para llevar a cabo esa comisión y les otorga una facultad que es una seguridad de la declaración del perdón de los pecados. Dice, versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, o sea, nuevamente les reafirma, están en armonía con Dios, están bien con Dios. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Ahí está, una gran comisión para cada uno de los discípulos. Habiendo dicho esto, sopla en ellos de una manera simbólica y les dice, reciban el Espíritu Santo, el poder para llevar a cabo la gran comisión. Y número 3, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, es decir, no les perdonen los pecados, les serán no perdonados o les serán retenidos los pecados. Y entonces tenemos ahí la seguridad de la declaración o la facultad de poder declarar el perdón de pecados. Ahorita voy a explicar cada uno de estos puntos porque en este tercer punto, pues la iglesia tradicional se ha sustentado en este texto y ha dicho, es que ahí está la facultad que tiene un sacerdote para perdonar pecados, pero vamos a ver en qué sentido el Señor lo está diciendo. El primer punto, la gran comisión. Quiero que vean el versículo 21. Si tuviésemos oportunidad, veríamos que la gramática que se está utilizando aquí es distinta. Dice, como me envió el Padre. La palabra envió, el primer envío que se está mencionando aquí en el original griego, nos habla de un envío, de una comisión con efectos permanentes. Y luego dice, así también yo los envío. La segunda vez que se menciona envío, es una palabra distinta, y esta tiene una connotación de ser enviado o ser comisionado para dar continuidad a aquella comisión que se ha delegado, ¿sí? Es decir, lo explico de esta forma. Cuando Jesús dice, como me envió el Padre, así también yo los envío, en el texto griego, en la gramática griega, en la composición griega, lo que está significando es que la comisión que el Padre le dio al Hijo y que por 3 años el Hijo estuvo predicando, es exactamente la misma comisión que ahora Jesús dice, continúenla ustedes, ¿sí? Entonces, esto quiere decir
que la comisión que el Padre le dio al Hijo, el Hijo, después de que resucita, después de 40 días, etcétera, asciende al cielo, se va con el Padre, pero Jesús dice a sus discípulos: ustedes continúen con la obra que yo hice en esta tierra en estos 3 años, ¿sí? Es exactamente la misma obra, ¿sí? Y para ello, dice el Señor, sopla sobre ellos, sopla y les dice: reciban al Espíritu Santo, lo que nos deja ver que para poder llevar a efecto esta obra, bueno, vemos en el ejemplo de la vida del Señor, el Señor dependió totalmente del Espíritu Santo, dependió de la llenura del Espíritu Santo, de la dirección del Espíritu Santo. Ahora está diciendo: ustedes también necesitan al Espíritu Santo, pero acuérdense, yo me voy, va a venir el Consolador, va a estar con ustedes, entonces necesitan el poder de lo alto para poder llevar a cabo esa comisión. Y número 3, la seguridad del perdón de pecados. ¿En qué sentido da el Señor esta facultad de poder declarar, de poder decir si ha sido perdonado por el Señor o no ha sido perdonado? Cuando nosotros anunciamos el Evangelio de manera correcta y la persona ha creído, es decir, si tú has creído en el Señor, si tú has confesado tus pecados, si tú en verdad te has entregado a Él, has creído como el Evangelio lo está expresando, entonces tienes la seguridad de que tus pecados han sido perdonados y de que vas camino a la eternidad, ¿sí? Ahí está. En ese sentido es la seguridad o esta facultad del perdón de los pecados. No en el sentido de decir: yo te absuelvo y yo perdono tus pecados y tú te vas al cielo porque yo lo estoy diciendo. No va en ese sentido, ¿sí? Entonces, todo discípulo del Señor, de acuerdo a estos textos 21, 22 y 23, todo discípulo del Señor tiene una gran comisión, tiene el poder para llevar a cabo esa gran comisión y tiene la seguridad de poder decirle a aquellos que han recibido el Evangelio, que han creído en el Señor: ciertamente tus pecados han sido perdonados porque has abrazado la oferta de Dios, el regalo de Dios, el perdón de tus pecados, ¿sí? Cada uno de los discípulos y cada uno de nosotros también tenemos una gran comisión, un poder que mora en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Y al decir un poder, no me estoy refiriendo a que el Espíritu Santo es poder, es una persona, pero en este sentido nos da el poder, nos vitaliza para poder realizar esta obra y la seguridad del perdón de los pecados, ¿sí? Muy bien, vamos al versículo 24. Entonces, ellos están recibiendo, viendo ya al Señor que ha resucitado, están contentos, están alegres, y el Señor les reafirma la gran comisión nuevamente. Dice el versículo 24, vean: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, ¿sí? Y aquí la pregunta surge: ¿por qué no estaba Tomás con los discípulos? Si los discípulos estaban resguardados, era porque tenían miedo. Resultaría que este discípulo fue más valiente y no estaba ahí. La Biblia no nos da, Juan el evangelista no nos da detalles de por qué no estaba. Obviamente no hay indicios de que no estaba por incrédulo, porque Tomás ha estado 3 años con el Señor, entonces por esa razón no es. Quizás por toda la serie de eventos, Cristo ha sido crucificado, etcétera, todo esto, quizás entró en ansiedad, en tristeza. No nos lo dice Juan el evangelista, pero sí lo que sí nos está diciendo Juan el evangelista es que Tomás se apartó. Aquí vean con atención esto: Tomás se apartó. No estaba donde tenía que estar. ¿En dónde? En la reunión de los hermanos, en la reunión de los creyentes. Y por cuanto Tomás no estuvo, se perdió la oportunidad de ese gran susto que ellos se llevaron cuando Jesús les dice: pasa a ustedes, y Señor, eres tú. Y el Señor les enseña las marcas de la cruz en su cuerpo. Se perdió de esa bendición y se perdió de escuchar la encomienda que el Señor les había dado. Y aquí tenemos un principio espiritual muy importante: siempre que no estés en la reunión de los santos, te vas a perder de algo. Siempre perdemos cuando no estamos presentes, ¿sí? A veces dice alguien: es que tengo algo más importante que hacer, es que hoy domingo, si no, ¿cuándo lo voy a hacer? Y demás. Bueno, realiza aquellas cosas que son importantes para ti, pero ten presente
Ya Tomás te lo podría decir, hermano, aprende, porque siempre que no estés en la reunión de los creyentes, que no estés ahí donde están reunidos los creyentes, siempre vas a salir perdiendo. Siempre perdemos cuando no estamos presentes, ¿sí? Bueno, ahora, ven el versículo 25. Llega entonces, está Tomás, ya se reúne entonces con el Señor, pero vean también cómo no es cualquier cosa el hecho, y quiero trasladar, bueno, esta obviamente no se está refiriendo a la reunión cristiana, pero creo que amerita el poder decirlo, ¿sí? En el versículo 24 vemos que siempre que no estemos presentes con los hermanos, salimos perdiendo. Pero también quiero que vean que el estar faltando de manera deliberada, y digo de manera deliberada porque en algún momento, bueno, no se puede, estuve enfermo, tuve una situación que realmente delante de Dios no pude estar en la reunión, pero cuando de manera deliberada comenzamos a faltar, esas pequeñas faltas van a producir consecuencias en nosotros, no es cualquier cosa. Vean, en un discípulo del Señor, en alguien que caminó con el Señor, vean cómo ahora está muy cambiado Tomás. Vean, dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Vean, qué noticia tan hermosa. Sus otros hermanos le están diciendo, al Señor lo vimos. O sea, él tuvo la oportunidad de, a ver, ¿qué me estás diciendo? Que el Señor estaba vivo. ¿Qué me estás diciendo? A cada uno, o sea, tiene el testimonio de más de 2, de 3 personas que le están diciendo, resucitó el Señor porque yo lo vi, porque lo vimos. Sin embargo, vean, él les dijo, no. Si no veo yo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no voy a creer. Ahora vean, es interesante que Tomás dice exactamente lo que Jesús les mostró. Porque cuando se aparece el Señor con ellos, Jesús les muestra las manos y el costado. Y es interesante que Tomás haya dicho exactamente lo mismo, pero Tomás lo dice ya en un sentido totalmente exigente, ¿sí? Por eso les digo, apartarse va produciendo ciertos efectos. Vean hasta dónde llega Tomás. Primero, Tomás está afirmando y está diciendo, no voy a creer en el testimonio de los apóstoles. Lo que ustedes me están diciendo, no creo lo que ustedes me digan, aunque todos estaban contentos y regocijándose y diciéndole, vimos al Señor. No me importa lo que ustedes digan, no les voy a creer a ustedes. Segundo, Tomás está implicando, sus palabras está implicando, de hecho, no voy a creer si veo al mismo Señor resucitado. Voy a creer hasta que con mis manos pueda tocar al Señor esas heridas de la cruz y con mis ojos lo puedo ver. Si no, dice ahí, al final dice, y metiere mi mano en su costado, dice, no creeré. En el original griego significa lo siguiente, nunca jamás creeré. Entonces, vean la arrogancia de Tomás, el error que tiene Tomás. Si no veo yo hasta que con mi vista, con mis manos pueda palpar esas heridas, si no lo veo, yo jamás voy a creer. ¿A creer en qué? A creer, obviamente el contexto es a creer en la resurrección del Señor. O sea, Tomás está diciendo, el Señor murió, hermanos, ya no, déjense ya de esas ideas, el Señor ya murió, lo vimos que lo crucificaron, vimos que lo fueron a sepultar. Aun cuando los discípulos le están diciendo, es que lo vimos, es que estuvo con nosotros, ¿sí? Bueno, Tomás establece sus propios requisitos para creer. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué requisitos establecemos nosotros para creer? Bueno, vamos al versículo 26 y 27. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Qué bueno, está Tomás, ya aprendió la lección. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, es decir, aquí otra vez no hay una explicación,
¿Cómo es posible? Algunos dicen, es que el cuerpo glorificado puede traspasar la materia, etcétera. Realmente no se está refiriendo a esto el texto. Aquí lo que está diciendo es que el Señor estuvo ahí con ellos, ¿sí? Estando cerradas las puertas, ¿cómo le hizo el Señor? No dice, pero ahí estaba el Señor. Y se puso en medio y les dijo, paz a ustedes otra vez. Vean cómo las palabras de Jesús ahora son distintas. Estás bien con Dios, están bien con Dios porque se ha obtenido la redención del pecador. Luego dijo a Tomás, vean, esto es impresionante. Se aparece el Señor, a todos les da este saludo y luego se dirige con Tomás. Es decir, piensen por un momento, cuando se aparece el Señor, los discípulos en su mente seguramente dicen, otra vez estamos viendo al Señor, están contentos. Pero Tomás es el que seguramente hasta voltea a ver a sus hermanos, a los discípulos, para decir, no me mintieron entonces, sí está resucitado el Señor. Pero vean que el Señor se dirige a Tomás y le dice, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. O sea, Jesús le dice, Tomás, usa esos ojos y esa mano. Tú dijiste que hasta que veas y hasta que toques, pues ahora yo te estoy diciendo mira y toca, ¿sí? Ahora, mucha atención con esto. Las palabras de Jesús son las palabras de alguien que necesariamente tuvo que haber estado presente en ese momento cuando Tomás dijo lo que dijo hasta que yo vea y lo toque. Es decir, aquí vemos omnipotencia y omnisciencia, pero aquí vemos una realidad alentadora y confrontadora para Tomás y para nosotros. Escuchen con atención. Vean, primera realidad, Jesús nos escucha, al igual que escuchó a Tomás, Jesús nos escucha cuando dudamos. Ahí está Jesús. El día que nosotros decimos, es que ya no puedo, es que no sé si voy a seguir, es que Señor, es que yo caigo continuamente, es que Señor, mi carácter, ahí está el Señor escuchando. Y número 2, como les dije, puede ser alentador, pero puede ser confrontador. Ahí está Jesús. Jesús nos escucha cuando nosotros ponemos requisitos para creer. Obviamente no decimos, no, hasta que yo vea al Señor y toque al Señor. No, a veces nuestro ver y nuestro tocar es, Señor, yo te voy a seguir hasta que ya tenga un buen trabajo. Yo te voy a seguir hasta que ya se me resuelva esta enfermedad que tengo. Y ponemos nuestros requisitos, ¿sí? Entonces el Señor escucha eso porque ahí el Señor está, omnipotencia y omnisciencia, ¿sí? Y vemos que el Señor le dice, vean ahí al final, le dice, después de que le dice, mira y toca, le dice a Tomás y se lo dice en un sentido de orden, le dice, no seas incrédulo, Tomás, sino sé creyente. En el texto original dice, Tomás, no llegues a ser incrédulo, ¿sí? Es una orden que le está dando el Señor. Es decir, tú debes, Tomás, cuidar de que no llegues a ser incrédulo. Tú debes ser responsable en no llegar a ser incrédulo. Es algo que te corresponde a ti. Ahora, ¿cómo saber si yo estoy llegando a ser incrédulo? Pues la respuesta nos la da todo el Evangelio de Juan, porque la palabra creer para el evangelista Juan es sinónimo de obedecer. Y vemos que aquí Tomás lo que está haciendo es que está desobedeciendo lo que el Señor ha dicho. Entonces, no llegues a ser incrédulo. ¿Cómo se llega a ser incrédulo? Comenzando a desobedecer en cosas pequeñas.
En el caso de Tomás, pues ya no estuvo en esa reunión. Y cuando estuvo en con los discípulos, yo no voy a creer hasta que vea al Señor. Entonces, Tomás realmente estaba en el camino de ser incrédulo, en el camino de la desobediencia, ¿sí? Entonces, es confrontado por el Señor. Vean que el Señor, sí, ciertamente le está alentando para que confíe en Él, pero sí lo está confrontando y le está diciendo, no llegues a ser incrédulo, sino sé creyente. Mantente firme en las promesas que yo te he dado. Y vemos que Tomás, ante esta confrontación, vean el versículo 28. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí está. Tomás entonces cree en la deidad del Señor, cree en la resurrección del Señor, y ahí está que Tomás entonces confía plenamente en el Señor, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, vean el versículo 29. Ahorita, quiero que vean cómo en todo lo que hemos leído de estos textos, el Espíritu Santo ha dirigido todo hacia la dirección de creer. Se dan cuenta cómo está pasando por los eventos con Tomás, los eventos con los discípulos, pero como que el Espíritu Santo está dando esas alertas y está diciendo crean, ¿sí? Vean el versículo 29. Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Y luego el Señor pronuncia una bendición especial que vendría mucho más en lo futuro y que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros, una bendición especial sobre aquellos que sin ver al Señor, sin poder ver, sin palpar al Señor, crean en el Señor. Bienaventurados, dichosos los que no vieron y creyeron. Entonces, ahí podemos ver nuevamente que el Espíritu Santo está llegando a la conclusión del Evangelio de Juan, haciendo un fuerte énfasis en crean en el Señor, crean en el Señor. Ya no van a tener ustedes el privilegio que tenían los discípulos de que tenían al Señor, estaba el Señor frente a ustedes. A nosotros no se nos va a aparecer el Señor, no vamos a estar aquí en la reunión y físicamente se va a aparecer el Señor. Por eso el Señor dice, dichosos, felices, los que no me vieron, pero creyeron. No me están viendo, pero en el momento que están entonando los cantos, en su corazón creen que se lo están cantando al Señor Jesús. No me están viendo, pero en el momento que se expone la palabra de Dios, están creyendo que son las palabras que Jesús nos está hablando. Dice, dichosos, bienaventurados, alegres esas personas que no me ven y pueden creer. Entonces se está haciendo un fuerte énfasis en el creer, ¿sí? Ahora, todo el Evangelio de Juan ha presentado milagros impresionantes. Yo recuerdo aquella ocasión cuando vimos el hombre que fue sanado de sus ojos, y cuando escudriñamos la Escritura nos dimos cuenta que ni siquiera tenía los globos oculares, y el Señor entonces no solo le regresó la vista, sino que le creó 2 globitos oculares con todo y vista, ¿sí? Impresionante. Cómo el Señor multiplicó los peces, los panes. Tantos milagros que tiene el Evangelio de Juan, sanidades, resucitados, demonios expulsados, etcétera. Pero todo eso no es lo importante del Evangelio de Juan. Como que el Señor nos deja ver que va dirigiendo todo esto hacia allá, a cerrar este Evangelio, a decir, crean en el Señor. Lo más importante es que crean en el Señor. Vean el versículo 30 y 31 y con esto concluimos ya este capítulo número 20. El siguiente capítulo que continúa, algunos eruditos consideran que la narración que tenemos en ese texto realmente debería de estar aquí, porque el versículo 30 y 31 realmente sería la conclusión del Evangelio de Juan. Bueno, finalmente podemos ver que fue hombres quienes escribieron esta escritura. Sea como sea, nosotros vamos a leer en los siguientes domingos el último capítulo, pero sería realmente el broche de oro para el Evangelio de Juan. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Lo voy a leer otra vez. Hizo además Jesús muchas otras señales, milagros, porque la palabra señales es semellón, ya lo vimos en las primeras enseñanzas, cuando el Señor comenzó a hacer sus señales. Todos los milagros eran tendientes para manifestar su gloria, para mostrar quién Él era. Hizo además Jesús muchos milagros en presencia de sus discípulos. Sus discípulos fueron testigos de tantos milagros, los cuales no están escritos en este libro. Por alguna razón, el Espíritu Santo dice, es este milagro, aquel milagro, esos múltiples milagros, no quiero que aparezcan en el Evangelio. No son importantes para el propósito del Evangelio. Dice, pero estas se han escrito. ¿Cuáles son estas? Bueno, el contexto inmediato es la resurrección del Señor, una señal, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el ungido de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Jesús tengan vida en su nombre. Entonces, el Evangelio de Juan no fue una biografía de Juan, no fue una serie de Netflix de Jesús. O sea, el Evangelio de Juan no fue escrito en el sentido de, aprendan de la vida de Jesús, miren, este fue Jesús. No, fue una selección de las obras de la enseñanza de Jesús para que vean esas enseñanzas y para que puedan creer en Jesús y creyendo en Jesús tengan vida eterna. Dicho en otras palabras, lo que está escrito en el Evangelio de Juan, lo que hemos leído en este Evangelio de Juan, y hoy es la enseñanza número 86, creo, o sea, hemos agotado 86 domingos escudriñando el Evangelio de Juan. Lo que está escrito en el Evangelio de Juan es suficiente para que tú puedas creer en el Hijo de Dios. Lo que está escrito en el Evangelio de Juan se tiene que leer, entendiéndose, se tiene que escuchar. ¿Cuáles son los errores que podemos tener ante el Evangelio de Juan el día de hoy? Bueno, el primer error es no escuchar el Evangelio de Juan, no leer el Evangelio de Juan, ¿sí? Y aquí, bueno, nuevamente yo insto a que continuamente estemos escuchando el Evangelio de Juan, ¿sí? Algunas ocasiones, algunos hermanos han faltado a la reunión todos los domingos. Se sube la enseñanza, se les manda el enlace en YouTube para que escuchen la enseñanza, y con tristeza yo puedo decirles, con tristeza, que las últimas enseñanzas que yo he enviado quedan iguales, ¿sí? Es decir, en el administrador yo veo que no escucharon la enseñanza. Hay hermanos que no estuvieron aquí, pero por lo menos no se refleja 2 o 3 veces se ha reproducido la enseñanza. Entonces, primer error, no escuchar el Evangelio de Juan. Ese es un error y necesitamos corregir esto. Escucha el Evangelio de Juan. Estando aquí, escucha el Evangelio de Juan. No pude estar aquí, cuando se te mande el enlace, escucha el Evangelio de Juan, ¿sí? Segundo error, escucharlo o leerlo como una historia. Si nosotros agarramos la Biblia y leemos el Evangelio de Juan, qué bonito, luego pasó esto, si lo leemos como una historia, no es el propósito del Evangelio de Juan. Otro error, que la persona dice, es que como el Evangelio de Juan, yo ya soy creyente, yo ya creo, ya soy cristiano, y toman el Evangelio de Juan como el ABC cristiano, como algo de kinder, ¿no? A mí enséñame la carta de los hebreos o enséñame la carta de los romanos, algo más complicado. Ese es un error, que digan, es que ya soy creyente. Dejan de ver hacia el propósito al que nos está enviando el Evangelio de Juan. Otro error es que digan, es que ya lo sé. Es que yo ya leí el Evangelio de Juan, pues ya lo sé, mejor vengo cuando ya estén enseñando otra cosa. Bueno,
Que Dios nos libre de estos errores, ¿sí? Leer el Evangelio de Juan no es para encontrar información. No leamos el Evangelio de Juan y la exposición del Evangelio de Juan en estas 86 exposiciones que hemos tenido, y gracias a Dios que nos ha permitido, y gracias a Dios por su paciencia y su fidelidad. Pero estas 86 enseñanzas no es para encontrar información. No es para saber más de Jesús, aunque yo sé que sabemos más de Jesús, sino que es para ver a Jesús. Ese fue el propósito del Evangelio de Juan, para que leyendo puedas creer en Jesús y creyendo puedas tener vida en su nombre. Y concluimos esta enseñanza con la pregunta, ¿has creído? De hecho, el tema me salté, el tema se titula ¿has creído? Y esta es la pregunta con la que concluimos este capítulo 20. ¿Has creído en el Señor? Y vamos a dar respuesta. ¿Cómo saber si yo he creído? Puedo darte dos respuestas sencillamente. Una, a través de la experiencia de distintas personas a través del Evangelio de Juan. Y número dos, a través de lo que los últimos dos versículos, versículo 30 y 31, nos dicen. ¿Cómo saber si yo he creído en el Señor? Bueno, primeramente, yo hago una pregunta. ¿Cómo fue la vida de todos aquellos que creyeron en el Señor en el Evangelio de Juan? Piensen por un momento. ¿Cómo fue la vida de aquella mujer? ¿Se acuerdan de esa narración donde aquella mujer a las 12 del día llevaba sus cántaros para recoger agua porque era una hora en la que no había personas, y ella lo hacía porque la persona con la que vivía no era su esposo y era el quinto galán que tenía? Entonces, ¿se acuerdan, por ejemplo, de ella? ¿Cómo fue la vida de ella después de que encontró al Señor? ¿Fue la misma? No. ¿Cómo fue la vida de aquel hombre que el Señor le restauró la vista? ¿Fue igual? No. ¿Cómo fue la vida? De hecho, a ese hombre lo expulsaron de la sinagoga. Explicamos que ser expulsado de la sinagoga era ser excluido económicamente, religiosamente, socialmente. Y cómo el Señor lo encuentra y le dice, le dice, ellos te pueden expulsar, pero tú estás en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo fue la vida de ellos? Y la respuesta fue distinta. Entonces, si nuestra vida es exactamente igual, ¿qué respuesta podemos dar? ¿He creído? Y la respuesta sería un contundente no, no hemos creído. Porque la evidencia es que hay algo que cambia, ¿sí? Ahora, con esto no estoy diciendo, perfección, no, que se den cambios, a lo mejor mínimos, pero que sean progresivos, constantes, y se van dando cambios. Entonces, ¿cómo saber si he creído? Analicemos nuestra vida, si se están dando cambios en nuestra vida. ¿Cómo sé si he creído? Vamos al versículo 30 y 31 nuevamente para ver la respuesta. Ahí mismo nos da la respuesta. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, esto se escribió, el propósito de este evangelio es para que tú creas que Jesús es el ungido de Dios, es decir, aquel que el Padre había prometido que iba a venir a redimir al pecador. Entonces, creer que Dios enviaría a su Hijo, creer que ese Hijo se encarnaría, que ese Hijo es Dios y se haría hombre, y creer que ese hombre que era Dios y que estuvo en esta tierra era Jesús mismo. Y que el mensaje que Jesús, es decir, el mensaje que Dios hecho hombre en esta tierra dijo fue: sus pecados son perdonados por mi sangre, vengan a mí, acudan a mí, ¿sí? Entonces, esto nos deja ver el Evangelio de Juan, de decir, qué cosa más impresionante, que Dios desde la eternidad transfiere a la temporalidad. Y no tan solo eso, que Dios eterno, todopoderoso, se hace hombre y que camina en esta tierra
y que su mensaje tuvo que ver con el pecado, con el arrepentimiento de pecados. Entonces, esto es impresionante. Ahora, si nosotros consideramos que no tenemos pecado, no vamos a poder ver la belleza de Jesús. O si consideramos que no somos tan malos, no vamos a considerar la belleza de que para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, aquí el punto es, Dios se hizo carne y Dios mismo vino a salvarte y decirte, hay perdón de todos tus pecados. Pero para que haya perdón de todos mis pecados, pues necesito yo saberme pecador, entenderme pecador, y esto trae una liberación profunda, porque el pecado produce culpa, el pecado produce condenación, y entonces cuando viene Jesús podemos voltear a Él y decir, Señor, soy un pecador, soy un vil pecador, he fallado delante de ti, públicamente he pecado ante ti, secretamente he pecado ante ti, tú conoces mi corazón y mi corazón está mal. Bueno, entonces ahí el Evangelio de Juan, dice el Señor, es para que creas en Cristo, para que todo lo que viste en el Evangelio de Juan, cómo sanaba, cómo restauraba, cómo perdonaba, cómo Él dijo que era el buen pastor, cómo Él dijo que preparaba una morada para ti en el cielo, para que digas, todo esto el Señor lo hizo por mí, para limpiarme. Cuando veas al Señor en la cruz del Calvario, que veas que el Señor estaba muriendo por tus pecados, para que creas que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios. Y luego dice, para que creyendo tengas vida en su nombre, ¿sí? Esto significa que hay una vida eterna, esto significa que no tenemos vida eterna. Si no tenemos vida eterna, entonces, sin Cristo, nuestra vida se va dirigiendo a una condenación eterna. Lo que entonces el texto nos está diciendo es que toda persona que no tiene a Cristo, en el momento que cierra sus ojos, va a estar enfrentando una condenación eterna, ¿sí? Si nosotros, como seres humanos, pudiésemos comprender lo que significa la eternidad una vez que cerremos los ojos, estaríamos aterrorizados de la realidad que conlleva todo esto, ¿sí? Bueno, estos meses han sido meses difíciles, con tantos funerales que en la familia hemos tenido, pero yo creo que a veces no terminamos por entender que una vez que se cierran los ojos, ya el destino está echado. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que envía a su Hijo para que cuando creas en Él tengas vida en su nombre. Y esto entonces significa que el día de mañana, cuando tú cierres tus ojos, los vas a abrir en la eternidad con aquel del que está tratando este evangelio, ¿sí? Entonces, concluyo con lo siguiente, que el Espíritu Santo use cada palabra de este evangelio que hemos leído nosotros y que produzca en cada uno de nosotros la fe verdadera, la fe que salva, ¿sí? Estamos vivos, les decía en la mañana cuando orábamos, que mientras, dice la palabra de Dios, mientras hay vida, hay esperanza. Decía el predicador, es mejor un perro vivo que un león muerto, porque cuando estamos vivos podemos arreglar las cosas con Dios. Podemos ir con Jesús, podemos decirle, Señor, yo pienso o yo he pensado que soy cristiano, pero veo que mi vida sigue igual, te necesito, perdóname, ayúdame, etcétera. Cuando hay vida, ahí tenemos esa esperanza. Entonces, que Dios use cada una de las palabras de este evangelio tan hermoso y que pueda producir la fe salvadora en cada uno de nosotros, ¿sí? Ese es el propósito del Evangelio de Juan. El día de mañana, cuando tú leas de manera personal el Evangelio de Juan, o cuando leas la palabra de Dios, todas las letras que tú estés leyendo son para que puedas ver al Señor y para que puedas estar dirigiendo tu vida a Él, ¿sí? Señor, te damos gracias por esta exposición que nos has permitido. Gracias por escudriñar tu palabra, Señor. Podemos ver, podemos palpar que tu Espíritu Santo
hace un fuerte énfasis. Es como si tu Espíritu Santo estuviese diciendo: yo inspiré el Evangelio de Juan. Yo lo inspiré a esos hombres santos. Juan el Evangelista movió su pluma y fue dirigido por mí. Y el propósito de toda esta exposición es: cree que Jesús es el enviado de Dios. Cree que Jesús vino como enviado de Dios para darte el mejor mensaje que jamás puedas escuchar. Tus pecados pueden ser perdonados a través de mi sacrificio. No necesitas vivir en la oscuridad, no tienes que vivir en la oscuridad eterna. Hay perdón de tus pecados. Y para que, creyendo en el glorioso nombre de Jesús, porque Jesús significa, viene, Señor, de esa transliteración hebrea Yoshua, que significa Jehová salva. Jesús significa Dios salva. Y Él puede salvarnos de nuestros pecados. Señor, a veces anhelamos ser librados de una enfermedad, de una condición económica, de un problema social, de un conflicto. Pero, Señor, hoy, a través de tu Espíritu Santo, ilumínanos a poder levantar nuestros ojos a la cruz del Calvario y poder, Señor, clamar y decir: Señor, líbrame de mis pecados. Líbrame de que soy pecador. Líbrame de que soy responsable delante de ti. Líbrame de que con mi boca, Señor, maldigo, con mi boca digo cosas que no son correctas y te ofenden, que con mi pensamiento pienso cosas que no son correctas, que te ofenden, que con mis actos, Señor, enteramente, como decía el salmista David cuando confesaba su pecado: Señor, en pecado fui concebido y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado. Señor, ayúdanos a ver a Jesús a través de esta exposición tan hermosa del Evangelio de Juan y poder decir: yo creo que Jesús es el enviado de Dios. Yo creo que Jesús es el Cristo. Yo creo que Jesús es el ungido. Yo creo que Él murió por mis pecados. Y creyendo tengamos vida eterna. Y creyendo tengamos la gracia tuya necesaria para vivir cada día tomados de tu mano, Señor. Te ruego que tú produzcas esto en cada uno de mis hermanos, en cada uno de aquellos que puedan detenerse a escuchar esta exposición del Evangelio de Juan. Produce la fe que salva en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.